Ya llegó, ya está aquí, Andrés Barrios Rubio, con Panorama Digital. Con un clic en su dispositivo de pantalla, usted entra en la sonósfera digital. La realidad social se interpreta con Andrés Barrios Rubio, una voz que trae el podcast a sus sentidos. En el día y hora de su preferencia, las noticias, los testimonios, el análisis, la crítica constructiva y la opinión tienen un espacio en su plataforma de podcast con Andrés Barrios Rubio en Panorama Digital. Señoras y señores, ¿qué tal? A partir de este momento llevamos el podcast a sus sentidos. En su dispositivo digital damos entrada a la sonoesfera digital. Las noticias, los hechos de interés tienen una opinión en las plataformas de Spotify for Podcasters, Apple, Podimo, YouTube Studio y demás escenarios en donde les mostramos el panorama digital de los colombianos. Con Andrés Barrios Rubio, usted tiene un punto de encuentro, análisis y opinión en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales en este su podcast Panorama Digital. Bienvenidos. En su plataforma de podcast, un tema de análisis y opinión con Andrés Barrios Rubio en Panorama Digital. Existe una desconexión cada vez mayor entre el periodismo y los medios de comunicación con la audiencia del sector demográfico más popular. Esto ha llevado a una pérdida de credibilidad como resultado de desafiar la falsa realidad que la izquierda intenta promover en Colombia. Las reiteradas afirmaciones de su presidente no han impedido la denuncia de funcionarios involucrados en actividades corruptas. Es motivo de incomodidad para el gobierno del cambio que se destapen escándalos, que se pongan en evidencia las falencias administrativas de Gustavo Francisco Petro Urrego y que se muestre a la nación la falta de gestión de quien es incapaz de enfrentar una rueda de prensa con información, explicaciones y argumentos. La capacidad profesional de su mandatario solo le permite responder por X. La lucha por la libertad de prensa que se ha emprendido es esencial para la democracia. El camino emprendido por su dignatario es erróneo y no conducirá a nada bueno. En su dispositivo de pantalla no puede faltar Panorama Digital, el podcast en sus sentidos. El ataque de Gustavo Francisco Petro Urrego a la democracia se hizo explícito con su declaración de guerra a la prensa. Esta reacción es propia de un sujeto autoritario que ama la adulación, pero rehúye a la confrontación seria, rigurosa y ética frente a sus mentiras, la falta de objetividad y las fake news que difunde a diario. Claro es que su presidente poco a poco comienza a desconocer el principio básico consagrado en el artículo 20 de la Constitución Nacional. Dentro de las fronteras de Colombia se garantiza a todas las personas la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones y la de informar y recibir información veraz e imparcial. El periodismo es una profesión con responsabilidad social protegida contra cualquier tipo de censura o mordaza en el marco de la democracia. El que sabe, sabe. Andrés Barrios Rubio, una voz con imagen y credibilidad. El actual clima de polarización nacional está provocando un desvío de la atención de los hechos para exaltar los delirios de persecución, situación coyuntural que se usa para justificar la censura gubernamental sobre medios de comunicación, asociaciones, periodistas y opositores. Colombia se encuentra ante una situación en la que existen diversas interpretaciones de los hechos. Lejos de cualquier ideología, los detalles sutiles del panorama nacional sugieren que, como en otros países, a la izquierda le incomoda el papel fiscalizador de la prensa. Su presidente, Gustavo Francisco Petro Urrego, tiene un intento desesperado por desvirtuar la información
minimizar los hechos y restar su credibilidad a lo que se dice. Lo máximo que he podido encontrar en algún artículo de prensa es que sale de una cadena de WhatsApp. Oiga, denunciar las chuzadas del DAS hace 10 años o 20 años. 20 años, 10 años fue exactamente. Implicó un trabajo de investigación de congresistas, comenzando por mí mismo, entregando las pruebas de las gacetas de inteligencia y perfilamiento que se habían hecho en el DAS contra nosotros. ¿Por qué ahora se nos acusa de lo mismo con una simple cadena de WhatsApp? ¿Qué es lo que está pasando en Colombia? Antiguos chuzadores echados del gobierno se están organizando para chuzar por fuera del gobierno, para destruir el gobierno. El fake news es completamente lo contrario, compañeros y compañeras. Si alguien, porque tienen redes aún internas de bajo nivel, por investigación judicial se descubre, se va de inmediato. Que entonces quedan ocultos por una decisión política, una decisión de un grupo poderoso. Le voy a llamar eso tiene un nombre, pero la prensa Mossad. Aquí quieren, desde afuera del gobierno, destruir el gobierno, eso lo sabemos hace tiempos. Han implementado varios métodos, no les gusta la política pública del gobierno, no voy a hablar aquí de política, sino de un tema fundamental, la inteligencia, que sí tiene que ver con la fuerza pública y las fuerzas militares. Porque se nos está acusando de intervenir comunicaciones de magistrados, de políticos, de oposición. Las acusaciones son claras y mayor el desespero de un gobierno por desvirtuar el papel y el valor de la prensa en la sociedad. En Colombia, el periodismo ha estado históricamente ligado a las instancias del poder político. De las tendencias bolivarianas y santanderistas se pasó a las corrientes liberales y conservadoras en la propiedad accionaria de los grandes medios impresos. Con la evolución de los tiempos, la radio llegó y se aproximó a los conglomerados económicos, una historia bastante similar a la de la televisión, biosfera que se reconfiguró posteriormente con la convergencia del ecosistema mediático del país. El papel fiscalizador del periodismo, el seguimiento de la información, no ha sido fácil. Los medios se han enfrentado a una serie de temas desafiantes como el fenómeno guerrillero, el narcotráfico, la corrupción y diversos aspectos de la historia nacional. Un ambiente de análisis e intercambio de experiencias en el que se plantean preocupaciones, la censura a periodistas y medios de comunicación por parte del gobierno, la clase política y la sociedad colombiana. Su presidente, Gustavo Francisco Petro Urrego, estigmatiza de forma directa a la prensa. No hay mucho que decir porque el audio lo dice todo. Fuentes se están recogiendo, las del fake news. ¿Se ha vuelto la prensa colombiana una prensa Mossad? ¿O somos capaces de poner las cartas sobre la mesa sin que nos cuenten las fuentes que están protegidas? Las fuentes son cadenas de WhatsApp que llegan a magistrados, que llegan a miembros del gobierno, buscando que se agarren con otros miembros del gobierno a ver si el gobierno de Petro se debilita. ¿Esas son las fuentes? A buen entendedor, pocas palabras. A su mandatario le incomoda la prensa y por ello cuestiona a sus fuentes. El cubrimiento de los fenómenos de comunicación ha llevado a varios intentos de silenciar las voces de la profesión periodística en Colombia. Estas tentativas han incluido el asesinato de Guillermo Cano Izaza, la supresión de la tarjeta profesional como retaliación por el cubrimiento y denuncias del proceso 8000, presiones indebidas de los gobiernos sobre la industria de la comunicación para destituir periodistas y pronunciamientos judiciales que impiden la difusión de material para proteger la honra y el buen nombre de personas al margen de la ley, entre otros. Ataques o presiones al modelo de negocio, a la rutina de producción y a la rentabilidad de la industria de la comunicación. El mundo ha cambiado y preocupa que se caiga en la inmediatez de las redes y se pierdan los cánones del periodismo, es lo que dijo en W Radio el director de la revista alternativa, Jorge Lesmes. Yo hago un análisis diferente.
A mí me preocupa mucho cómo se viene manejando la información en las redes. Y lo digo desde mi punto de investigador durante tantos años, donde, digamos, en la época nuestra, el trabajo de campo, la reconfirmación de las fuentes, el saber en qué momento una historia podía tener un interés o no, había como ese espacio, ese tiempo para dirigir la información. Hoy la información está completamente desatada. No con esto quiero decir que justifique los trinos o lo que viene diciendo el presidente, pero sí yo creo que a los medios nos hace falta un mayor control, un mayor filtro en la información que nos está llegando. Y esa información, en casos como estos, en las denuncias que se vienen dando, necesitan un tiempo para poderlas catalizar, analizar, confrontar y tener las fuentes. Porque uno ve en este caso, yo he visto lo que se ha venido publicando en esta cadena de WhatsApp de las denuncias relacionadas con el hermano de Laura Sarabia, y finalmente se están hablando de unas cifras enormes, pero yo no he visto hoy una sola prueba que demuestre que eso está pasando así. Y queda una serie de gente muy satanizada que después los medios, y me incluyo en este caso, no van a salir a hacer unas rectificaciones en el mismo nivel de lo que se ha publicado. A mí me parece que falta un mayor control, especialmente en los jóvenes periodistas que hoy son más digitales a la época nuestra de un periodismo mucho más de reportería de calle. Depende de la ideología del medio y del periodista, se ve lo que hoy pasa desde presidencia y la irresponsabilidad de un presidente estigmatizando el periodismo de investigación, el cotejo de fuentes y la publicación de hechos verídicos a menudo resultan molestos e inconvenientes para las políticas nacionales y las principales personalidades del país. La prensa colombiana se enfrenta actualmente a un reto importante. Este es el resultado directo de las acciones de su mandatario que han hecho incómodo para la prensa operar libremente. Gustavo Francisco Petro Urrego ha declarado públicamente la guerra a todos los colombianos que tienen una visión diferente a la suya. La prensa y una parte importante de la ciudadanía se opone a la criminalidad, la corrupción galopante y el modelo caduco y empobrecedor que pretende imponer el progresismo socialista de su presidente. Los comentarios mordaces e irritantes que incomodan a la izquierda tocan las fibras de las actividades ilegales y las instancias del poder social, entorno que no quieren que sea evaluado. La FLIP se defiende de las acusaciones que ha realizado su presidente contra la prensa y los medios en general. Solo escuchen lo que aseguró en Caracol Ahora el director de la FLIP, Jonathan Buck. Hemos visto en esta última semana nuevamente es una serie de mensajes por parte del presidente buscando deslegitimar a cierta parte de los medios de comunicación. También ha calificado a un sector de los medios de comunicación y de los periodistas como prensa Mossad. Es una serie de descalificativos y de estigmatizaciones que nuevamente vuelven a generar un pulso entre el presidente y los medios de comunicación. Creo que todo esto es lo que termina generando un nuevo episodio donde pues queda en evidencia que el presidente tiene pues no está, digamos, siguiendo esta línea que le corresponde como jefe de Estado. La situación del riesgo de los periodistas en norte de Santander, en Arauca, en Putumayo, en Chocó es realmente grave. Ahí no hay una prensa que pueda estar haciendo su trabajo de manera independiente porque son muchos los factores de presión que se están ejerciendo. Yo creo que cualquiera que siga el trabajo de la FLIP, que haya visto lo que ha sucedido en los gobiernos anteriores, donde también, por ejemplo, durante el gobierno del expresidente Iván Duque, nos señalaban de ser una organización de izquierdas, de ser una organización que estaba en contra de ese gobierno, pues sabrá que esa acusación se cae de su peso. La FLIP tiene un trabajo regional
donde está trabajando y ayudando a periodistas, insisto, de todo tipo de medios de comunicación. La situación de los periodistas es grave y se ve coartada por la actuación de la presidencia. El pacto histórico y sus fuerzas aliadas no están dispuestos a rendir cuentas de sus actos y se niegan a responder preguntas más que legítimas. Creen que el silencio es una respuesta adecuada para actos que trascienden el fuero de su vida personal. El gobierno del cambio empieza a reconocer que se ha declarado la guerra a sí mismo, se da golpes blandos para justificar sus proclamas incendiarias, calumnia a sus adversarios y miente sin ruborizarse. El camino de la rectitud y la ética está muy lejos de las buenas acciones de su mandatario. Por eso se habla de tiempos oscuros en los que una fuerza política busca destruir el país y mantenerse en el poder a como dé lugar. Relato del caos del que Gustavo Francisco Petro Urrego solo atina a defenderse hablando de ataques mentirosos de la prensa, estigmatizar a un sector de la sociedad al que ve literalmente como enemigo, que es la prensa Mossad, a la que se refiere Gustavo Francisco Petro Urrego, y por qué estigmatiza hacia la profesión en Colombia. Esto es lo que afirmó en W Radio el periodista investigador Julián Martínez. Sí, yo creo que es un mensaje que no solo estigmatiza a la prensa, sino que es un mensaje escrito en caliente y que demuestra un poco como ese desequilibrio emocional que siente el presidente Petro con su cuenta de Twitter y que reacciona como si fuera un activista, lo cual hace que de pronto encienda las redes sociales, se radicalice más. Yo creo que el presidente Petro es una persona con una extrema inteligencia, él no es bobo, él maneja muy bien la comunicación en su red social X, de manera que es una estrategia que tiene una consecuencia, porque yo pienso que es un ataque a María Jimena Duzán. María Jimena Duzán es una gran periodista, es una persona que merece respeto, y creo que mandar estos mensajes también mencionando a Vicky se le convierte en un problema de comunicación al gobierno, en el sentido en que varias cuentas van a empezar a atacar a estas periodistas y le van a hacer la cuenta de cobro al presidente Gustavo Petro. Por lo tanto, respondiendo a tu pregunta, sí creo que este mensaje estigmatiza a la prensa y no es conveniente que el presidente maneje su cuenta de Twitter con esta soberbia y escriba estos mensajes en caliente. Yo creo que hay que formular una respuesta más prudente, como la debería ser un jefe de Estado. Son mensajes en caliente que responden a la inmediatez de X o las redes sociales, pero no a las comunicaciones de un jefe de Estado. Para su presidente es todo un reto sortear preguntas incómodas, asumir la responsabilidad de sus actos, y por ello se victimiza y culpa a otros de los desafíos que se plantean dentro de su partido político. La situación es análoga a la que ocurrió con Hugo Chávez Frías, a quien siguió Nicolás Maduro Moros, y ahora busca culpar a otros de sus propios pasos en falso. En los anales de la historia no hay precedentes de un presidente en Colombia que haya denostado públicamente a la prensa nacional hasta el punto de minar su credibilidad. Es muy preocupante que Gustavo Francisco Petro Urrego haya recurrido a calificar a la prensa de Mossad y paramilitar. Tal caracterización es indicativa de la falta de capacidad mental, resentimiento y tendencia a adoptar una postura de confrontación. Lo que ahora hace Gustavo Francisco Petro Urrego hay que llamarlo por su nombre, y lo dice alguien que ya sufrió de chuzadas en otros gobiernos. Fue lo que dejó entrever en W Radio la periodista Claudia Julieta Duque. Pues yo realmente sí creo que esto hay que problematizarlo y llamarlo por su nombre, y sin duda alguna es un proceso muy grave de ataque, que no es el primero del presidente en contra de los periodistas, pero sí es uno de los más serios, y que recuerda una época oscura que, como tú acabas de decir, a mí me tocó infortunadamente vivir en carne propia. Y lo digo porque, en primer lugar, ese discurso se dio en frente de miembros de la Policía Nacional en una ceremonia de ascensos a agentes y oficiales de la policía,
que recuerda tristemente aquella ceremonia en la que marzo del 2003, el expresidente, en ese momento presidente Álvaro Uribe, llamó a los periodistas terroristas, narcotraficantes y escritores y defensores del terrorismo. Y lo recuerda porque es un espacio similar en el que hoy ya la prensa no es terrorista, sino que la prensa es asimilada con un servicio de inteligencia israelí. El servicio de inteligencia israelí es el Mossad, y es un presidente que, como sabemos, ha venido denunciando de manera bastante digna y a veces muy grandilocuente y soberbia el genocidio que se está cometiendo en Palestina, y ha venido, incluso rompió relaciones con Israel y ha acusado al gobierno israelí de estar cometiendo, como efectivamente lo está haciendo, un genocidio en Palestina. Entonces, que un presidente hoy asimile, ese mismo presidente, a la prensa con el servicio de inteligencia israelí, pues no equivale a nada distinto que decir, primero, que es una prensa que favorece genocidas, ¿verdad? Y segundo, que es una prensa que le hace un juego a los servicios de inteligencia del Estado. Prensa al servicio del genocidio y los organismos de inteligencia, que es lo que quiere esconder la izquierda de lo que hace en su gobierno. No es de extrañar, por tanto, que un sujeto como su mandatario sea a menudo objeto de admiración por parte de quienes comparten dificultades cognitivas similares. Su presidente es una figura que carece de normas éticas y cuyos intereses personales están provocando inestabilidad en el país. Por lo tanto, está intentando restringir la libertad de prensa para avanzar en sus objetivos de polarizar y proyectar odio y animadversión. Es de suma importancia que los colombianos se unan y mantengan la libertad de pensamiento y expresión que debe preservarse en el orden democrático. El ambiente de desánimo que prevalece en Colombia está propiciando un ambiente de conflictos innecesarios, enfrentamientos verbales y acciones contrarias a las normas y procesos de integración. Lo que hace Gustavo Francisco Petro Urrego es muy grave y va en contradicción a lo que él mismo ha manifestado. Fue lo que afirmó en W Radio la periodista Claudia Julieta Duque. A mí sí me parece de un nivel demasiado grave, y además me parece completamente antidemocrático y muy delicado, viniendo de un presidente que, como él mismo lo dijo en su discurso de ayer, fue víctima de graves ataques en la época nefasta que nos tocó vivir en los años 2002 a 2010. Entonces yo sí creo que es una estigmatización, que no es la primera vez. Acuérdense ustedes que en mayo del año pasado el presidente llegó a decir que la prensa buscaba presionar, alimentando un discurso de antagonismo en su contra para tumbarlo, que después que la prensa tradicional, que había un sector que quería desatar un genocidio contra el pueblo colombiano, se la pasa hablando de fake news, de mentiras. Y yo también vengo diciendo hace mucho tiempo en redes sociales que a los funcionarios públicos, y muy particularmente al presidente, pues no les corresponde la tarea de convertirse o de pretender ser profesores de periodismo y enseñarnos cómo hacer nuestra labor. Y en este caso en particular, pues el hecho de que las cortes estén molestas, estén asustadas, se sientan presionadas y lo estén denunciando, y la prensa replique eso, que es una noticia nacional, porque ellas también son parte de la agenda pública de este país, que la prensa replique eso y eso nos convierta en miembros de sectores de inteligencia israelíes, eso es realmente muy grave. Y al presidente pues no solamente le corresponde ser demócrata, sino además parecerlo. Y ese odio del presidente contra la prensa, pero no le corresponde al presidente estar atacando y estar enviando mensajes en contra del periodismo, porque eso lo único que logra es que se merme
el espacio en el cual nosotros ejercemos nuestra labor. La izquierda no puede pretender constituirse en profesores de periodismo cuando bien alejados están de la ética y las buenas costumbres. Estas acciones son llevadas a cabo por individuos y grupos que dicen defender a los socialmente aislados. Quienes ostentan el poder no solo reaccionan a las circunstancias en las que se encuentran, sino que también tratan de restringir la libertad de expresión de quienes sostienen opiniones contrarias. Este colectivo rebelde, carente de una base sólida para sus argumentos, busca construir una lealtad social que desestabilice al país y a mediano plazo acabe con la institucionalidad democrática y presidencial de Colombia. El ciberespacio tiene un panorama digital con Andrés Barrios Rubio. La regulación soslayada que quieren imponer sobre el periodismo es un intento de suprimir la verdad, de amordazar las voces disidentes y de imponer una visión uniforme del país. Se trata de un enfoque equivocado que minimiza la gravedad de la situación y, como el adagio popular, demuestra que el problema no está en el sofá. Es hora de reafirmar la misión fundamental de un periodista: informar sin sesgos, representando a los ciudadanos que demandan una información veraz, no ideologizada y no politizada. Elementos que fueron insumo para la columna de opinión en alponiente.com que esta semana titulamos La Sagrada Libertad de Prensa. Sus comentarios, como siempre, los esperamos en la cuenta en ex @atutobarrios o en la página web www.andresbarriosrubio.com. Andrés Barrios Rubio está a un clic de distancia con Panorama Digital. Es lamentable que la situación esté afectando al periodismo, a la independencia y a la multiplicidad de voces en el escenario informativo. La profesión satisface las necesidades de información de la nación con un periodismo de calidad, serio y de investigación. Al gobierno no le interesa fomentar un entorno que permita la presencia y el protagonismo de voces diversas, lo que es beneficioso para la democracia. La presidencia pretende coartar la libertad del ciudadano e insinúa que antes de acercarse a un producto periodístico deben asegurarse de que está en la posición correcta ante las instituciones democráticas del país, como lo propone la izquierda. En la actualidad, el gremio periodístico enfrenta importantes retos debido a la actuación de Gustavo Francisco Petro Urrego, quien está minando la credibilidad de la profesión al recurrir a acusaciones infundadas, tratar de imponer la censura y pretender socializar las pérdidas que esto significará para un Estado social de derecho. Si lo dice Andrés Barrios Rubio, póngale la firma. En el día, hora y lugar de su preferencia, volveremos a tener una cita, ustedes y nosotros, acá en su dispositivo de pantalla. Estamos a un clic de distancia a través de las plataformas de Spotify for Podcasters, Apple, Podimo, YouTube Studio y demás escenarios desde los que llevamos el podcast a sus sentidos. Punto de encuentro, análisis y opinión en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales de Colombia y el mundo en este su podcast Panorama Digital con Andrés Barrios Rubio. Ya llegó, ya está aquí, Andrés Barrios Rubio con Panorama Digital. Con un clic en su dispositivo de pantalla, usted entra en la sonósfera digital. La realidad social se interpreta con Andrés Barrios Rubio, una voz que trae el podcast a sus sentidos. En el día y hora de su preferencia, las noticias, los testimonios, el análisis, la crítica constructiva y la opinión tienen un espacio en su plataforma de podcast con Andrés Barrios Rubio en Panorama Digital.